Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que presentan características clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias comunes y afectan al intersticio pulmonar, a ese espacio misterioso, casi virtual, existente entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar. La clasificación de estas enfermedades siempre ha sido objeto de controversia, pero básicamente podemos hablar de un gran grupo de neumonías intersticiales idiopáticas, entre la que destaca la fibrosis pulmonar idiopática, un segundo grupo de neumopatías intersticiales de causa conocida o asociada a determinados procesos, y un tercer grupo muy heterogéneo que incluye enfermedades granulomatosas y otras con características propias. Vamos a hablar hoy de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas de causa conocida. Aquí también tenemos un amplio espectro, asociadas a enfermedades del tejido conectivo, asociadas a determinadas enfermedades hereditarias, enfermedades por inhalación de polvos orgánicos, las denominadas neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgicas extrínsecas, por inhalación de polvos inorgánicos, las neumoconiosis, también las derivadas de fármacos, radioterapia, etc. Pero hoy vamos a hablar de la silicosis y de una forma específica de silicosis que es la silicosis cristalina. A tal efecto nos hemos ido al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde un excelente neumólogo, mi buen amigo, el doctor Antonio León Jiménez, nos va a introducir este tema de la silicosis cristalina por piedra artificial. Doctor Julio Ancochea, nos encontramos ante una enfermedad pulmonar intersticial difusa que solo afecta a los hombres, con una media de edad de 36 años y después de una media de 12 años trabajando con piedra artificial, es decir, con polvo de sílice. Ismael, ¿de qué están hechas las encimeras de los cuartos de baño y cocina? ¿De qué material? Las encimeras de cuarto baño y cocina están hechas sobre todo de cuarzo y sílice cristalina. Ismael, ¿y cuál era tu trabajo? Pues mi trabajo era cortar la encimera, pulirla y montarla, siempre expuesto a este polvo de sílice. Doctor Ancochea, hemos venido hasta el Hospital Puerta del Mar de Cádiz para entrevistar al equipo del doctor Antonio León Jiménez, un especialista de referencia en una enfermedad muy nueva y agresiva. ¿Por qué? Porque en Cádiz hay un brote de silicosis. Ismael, subimos a su consulta. Venga, vamos. Vamos. Hola, ¿qué hay, Ismael? ¿Cómo estás? Aquí estamos a ver qué me cuentas, ¿no? Tiempo ya sin vernos. Venga, a ver. Doctor León Jiménez, ¿qué es la silicosis generada por el conglomerado para fabricar encimeras de baños y cocinas? Este tipo de silicosis tiene una serie de características diferenciales con la de silicosis tradicional. Es una silicosis que tiene un tiempo de latencia de aparición en el trabajador más corto, de pocos años, y además se caracteriza por tener una evolución más agresiva en estos trabajadores que han estado expuestos al polvo de sílice originado por las encimeras de baño y cocina originadas por piedra artificial. Doctor León, ¿cómo afecta a los pulmones esta sustancia tóxica que se coge en el ambiente laboral? Cuando se inhala el polvo de sílice y llega a nuestras vías respiratorias y llega a nuestros alveolos, tenemos una serie de células que lo que intentan es destruirlo. La sílice es indestructible y nuestras células, cuando se enfrentan a ella, generalmente hay unas células que son los macrófagos, que son los que en primera instancia intentan destruirlo, lo único que logran es autodestruirse. Al autodestruirse, pues liberan una serie de sustancias propias de la célula al ámbito extracelular, al espacio extracelular, con lo cual atraen a más células, con lo cual hay una sumación de factores, sílice más células muertas y productos celulares derivados de ellas que atraen a más células y provocan un círculo vicioso de una respuesta inflamatoria progresiva, de forma que al final lo que hay es fibrosis, cicatrices que intentan aislar a ese sílice y que inicialmente son pequeños nodulitos silicóticos
y que posteriormente estos nódulos van creciendo, aparte de crecer se van uniendo unos a otros y forman una masa de fibrosis masiva progresiva que sustituye al tejido normal en el pulmón, que puede llegar al final en algunos de los pacientes a producirle insuficiencia respiratoria. Ismael, ¿qué síntomas tenías cuando trabajabas con esta piedra artificial? Cansancio, agotamiento, no subía a lo mejor una escalera como la subía antes, tenía que coger peso y me costaba, sobre todo que me faltaba más el aire. Ismael, ¿y qué tipo de mascarilla utilizabas para trabajar? Pues utilizábamos mascarillas de un solo uso. Al principio no había tanto servicio de prevención, empresas de servicio de prevención que nos aconsejaban, pero sí en los últimos años nos decían que teníamos que usar FFP2. Doctor León, ¿qué importancia tienen las mascarillas para evitar que en el sistema respiratorio entren sustancias tóxicas? Es el aspecto clave en lo que es la evitación de la enfermedad. El primer paso para evitar la enfermedad es que el paciente o el trabajador no inhale este tipo de polvo, del polvo de sílice. Unos adecuados medidas de prevención como es la mascarilla, inclusive las mascarillas faciales o hemifaciales, son básicas, además de otras medidas, extracción de aire del local, procedimientos de agua, etcétera, durante el corte, todos ellos son fundamentales para prevenir la enfermedad. Doctor, ¿y qué diferencia existe entre una silicosis, en este caso cristalina, y la silicosis tradicional que puedan padecer los mineros de León, de Asturias, de Colombia, de Sudáfrica o de China? En general es la cantidad de sílice que hay en el material de extracción o en el material de trabajo. La enfermedad producida en una minería, generalmente en la minería extractiva del carbón, del granito, etcétera, tiene menos contenido en sílice en general. Las encimeras de compacto de cuarzo o compacto de sílice llegan a tener entre un 70 y 90% de sílice, mientras que otros materiales como el mármol, el granito, tienen cantidades mucho menores. Un 30% tiene el granito de sílice y el mármol un 5%. Entonces, pues la diferencia fundamental es la cantidad de sílice que hay en el polvo respirable. Ismael, ¿y tú pensaste en tus compañeros o en los mineros cuando te diagnosticaron silicosis? Yo pensé en mis compañeros cuando me diagnosticaron silicosis. Fui al móvil, miré qué era y te da un choque. Y cuando tuve tiempo, ocasión, incluso los advertí que se cuidaran y demás, porque yo era el tercero con silicosis en aquel tiempo. ¿Y qué caso te hicieron? En principio no confiaban mucho, pero el tiempo dio la razón y fuimos cayendo todos como moscas por trabajar este tipo de encimera de sílice cristalina de cuarto de baño y cocina. Doctor León Jiménez, su servicio de neumología es referencia a nivel nacional y europea sobre este padecimiento que se llama silicosis, pero silicosis debida a la piedra artificial. ¿Podemos ver cómo está el pulmón de un paciente que padece silicosis? Sí, indudablemente. Ahora el doctor Hidalgo te va a explicar un poco los acontecimientos que ocurren y las alteraciones que se encuentran más frecuentemente tanto en la radiografía como en la exploración funcional. Doctor Antonio Hidalgo Molina, neumólogo del servicio del doctor León. ¿Qué hallazgos encontramos en un paciente con silicosis, pero de esta silicosis, el conglomerado de sílice? Aquí tenemos, por ejemplo, un corte de TAC de nuestro paciente, de Ismael. Ismael está diagnosticado de una silicosis crónica complicada, que es la forma más avanzada de la enfermedad. Esta forma se caracteriza porque hay una coexistencia de lesiones nodulares en la parte superior de ambos pulmones, como vemos por aquí, pero se ve que esas lesiones han confluido formando unas lesiones que nosotros denominamos conglomerados, que son estas lesiones de aquí, que vemos en ambos parénquimos pulmonares, que es lo que a nosotros nos determina el avance de la enfermedad. ¿Pero qué son esas lesiones? Son una fusión de los nódulos pulmonares o nódulos silicóticos que vemos por aquí, han confluido, se han unido, creando unas lesiones de mayor tamaño. ¿Y podemos ver un paciente que tenga una enfermedad simple, una normal y una aguda? Sí, sin problema. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de radiografía de tórax de un paciente con una silicosis crónica simple, que es la forma inicial de la enfermedad. En estos casos, lo que vemos en la radiografía son la aparición de ganglios o adenopatías iliares un poco aumentadas de tamaño y, sobre todo, el hallazgo fundamental es la de un patrón micronodular de pequeños nódulos en la parte superior de ambos pulmones, como vemos por aquí.
Esa es lo característico de las formas iniciales de la enfermedad o silicosis crónica simple. Doctor Hidalgo, ¿y cuál es la forma aguda de una silicosis? La forma aguda se caracteriza porque en un corto espacio de tiempo de exposición del paciente, que puede ser de 2, 3, 4, 5 años máximo, aparecen las lesiones en la radiografía de tórax y en el TAC también en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, en este caso vemos que las lesiones han evolucionado en un corto espacio de tiempo, apareciendo tanto el patrón micronodular, que vemos ya mucho más disperso, junto con los conglomerados que también vemos de forma dispersa en ambos parénquimas pulmonares. ¿Y este paciente cómo estaría respirando? Pues tendrán una dificultad respiratoria muy llamativa, incluso aparición de insuficiencia respiratoria con necesidad incluso de oxigenoterapia. ¿Y cómo se encuentra en este caso Ismael después de estos años de tratamiento? ¿Cómo es su función pulmonar? Pues mire, para establecer la función pulmonar de nuestros pacientes lo que hay que hacer es una exploración funcional respiratoria completa, como la que vemos aquí. Una exploración funcional respiratoria completa consta de una espirometría, de una pletimografía y de una determinación de la difusión. Esta es la última función pulmonar de nuestro paciente, de Ismael. En este caso, lo que vemos es que la espirometría, que es la primera parte, tiene un patrón ventilatorio mixto de predominio obstructivo. ¿En qué consiste? En que tiene una disminución tanto de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como del cociente de estas determinaciones. En el caso de la pletimografía, se aprecia también una restricción, que viene determinada por una disminución de la capacidad pulmonar total, que como veis aquí está disminuida. También es muy característico en nuestros pacientes, en la forma evolucionada, una disminución muy marcada de la difusión, como vemos aquí también. Observamos entonces que Ismael está muy bien controlado. Sí, digamos que nuestros pacientes los evaluamos al menos anualmente, siempre con pruebas de imagen y con pruebas de capacidad pulmonar total para ver la evolución de la enfermedad. Sería muy importante la opinión ahora de un biólogo, en este caso la del doctor Antonio Campos Caro. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Dónde tiene puesto usted el foco investigativo? Bueno, realmente primero lo que estamos haciendo es analizando todas las poblaciones celulares que hay en sangre para ver cuáles de ellas están alteradas respecto a controles sanos que no tienen este problema, cuáles de ellas están produciendo moléculas señalizadoras, que son las que las células utilizan entre ellas para comunicarse de alguna manera y dar señales para ver que tienen un proceso inflamatorio y tratar de neutralizar ese proceso. Pero la sílice lo que provoca es un proceso inflamatorio que no son capaces de resolver, ¿no? De neutralizar. Entonces estamos investigando a ver por qué vía, por qué molécula podríamos tratar de neutralizar, digamos, lo que sería ese proceso inflamatorio en sí, ¿no? ¿Y qué ha descubierto hasta el momento? Bueno, hasta el momento hemos determinado una serie de poblaciones celulares que están claramente alteradas, ¿no? Y que podrían estar implicadas en ellas. Y como lo decía, pues también hemos visto una serie de moléculas que intervienen en la inflamación, interleuquina básicamente, y hemos visto que tienen unas alteraciones claramente diferenciadas, ¿no? Incluso dentro de los distintos niveles de procesos de silicosis que hay, los grados de la enfermedad, pues vamos viendo que hay un incremento de estas moléculas señalizadoras. Y estamos tratando de ver a ver cómo podemos modificar para que esas alteraciones se reviertan y si se puede mejorar de alguna manera la estabilización de la enfermedad en sí. Doctor León Jiménez, ¿cómo evoluciona este tipo de silicosis? Bueno, este tipo de silicosis, en la experiencia que tenemos hasta ahora, una experiencia limitada en el tiempo, es una evolución que un 52% de los pacientes al menos tiene una evolución progresiva desde la silicosis crónica simple a la silicosis crónica complicada. Todavía, como te he comentado, estamos en un periodo que estamos de observación, no sabemos cómo va a evolucionar algunos de los casos, pero tenemos alguna experiencia también, como por ejemplo en Israel tuvieron un brote que fue tan agudo y tan intenso como aquí en España, donde muchos de ellos fueron remitidos a trasplante pulmonar. Doctor León, ¿y qué tratamientos dispone la neumología para acompañar a este tipo de pacientes? Desgraciadamente, tratamiento para tratar la etiología o la enfermedad en sí o para detener la progresión de la enfermedad no tenemos ninguno. El tratamiento es un tratamiento sintomático, es decir, si el paciente lo que tiene es una obstrucción bronquial y tiene disnea secundaria, pues le añadimos broncodilatadores. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, el tratamiento es la oxigenoterapia. El tratamiento es un tratamiento de sostén y en última instancia tenemos ya el trasplante pulmonar, que es en fase finales de la enfermedad.
Trasplante pulmonar que es técnicamente difícil en estos pacientes porque las masas de conglomerado que invaden lo que es el mediastino y la pared torácica hace que este procedimiento ya complejo de por sí se le añada un plus de complejidad en los pacientes con silicosis crónica complicada. Doctor León, hace unos instantes hablábamos con el biólogo. ¿En qué fase de investigación puede estar algún tratamiento, algún fármaco para buscar una solución de parada de esta enfermedad o incluso la cura? Por ahora no tenemos ningún procedimiento para curar. Vamos a iniciar un tratamiento con unos fármacos que son antifibróticos, que lo que intentarán es enlentecer la evolución de la enfermedad. Afortunadamente hay otros grupos que también están realizando este tipo de estudios. Hay 2 ensayos clínicos ahora mismo en marcha, uno en mineros del carbón en Norteamérica y otro en mineros en general en Australia. El único ensayo clínico específico para trabajadores o en trabajadores de la piedra artificial lo vamos a comenzar nosotros ahora en breve. Doctor, ¿cómo actuaría este antifibrótico? Este antifibrótico, pues el mecanismo de acción no está muy bien dilucidado, pero se conoce que tiene efectos antiinflamatorios y efectos antifibróticos. En general va a actuar inhibiendo determinados productos de la degradación y productos proinflamatorios, citoquinas y otros agentes que intervienen en la fibrogénesis y en la inflamación pulmonar, bloqueándolo e intentando enlentecer la progresión de la enfermedad. Ismael, ¿cómo te ha cambiado la vida desde que has sido diagnosticado de silicosis cristalina? Pues la vida me ha cambiado a peor. He perdido tanto económicamente, porque cuando al principio nos dicen la enfermedad aquí no era conocida, era más conocida en el sitio de la minería, nosotros pertenecíamos aquí a la construcción, entonces no la asociaban. Aparte de meterte en lucha para que te des tu pensión, ya provoca un desgaste psicológico y la pensión te queda muy poquita. Éramos jóvenes, 30 y pocos años cuando nos diagnosticaron esta enfermedad y era el comienzo de nuestra vida en familia, como quien dice. Nos acabábamos de meter en una hipoteca, empezábamos con los niños, la pensión rondaba sobre los 800 euros, las hipotecas eran altas porque compramos antes del estadio de la pompa esta inmobiliaria y todavía seguimos acarreando ese problema económico. En la familia el cambio de rol también afecta, la situación dentro del hogar ya no es la misma, tú estabas trabajando, ahora dejas de trabajar, tienes que intentar reciclarte en tu trabajo a los 30 años con una enfermedad, con todos los problemas que conlleva económicamente también dentro del hogar y es muy complicado llevar todo eso para adelante de un día para otro. ¿Y qué opina tu mujer sobre esta situación? Creo yo que no termina todavía de creérselo lo que está pasando, es duro y ahora ella tiene más cargo dentro del hogar. ¿Se imaginan ustedes pasar 8 horas en el interior de un ascensor con un aire cargado con partículas infectadas de coronavirus? Pues Ismael estuvo 14 años trabajando en una empresa respirando veneno. Lo importante es la salud, ¿verdad, doctor? Las personas lo primero. Doctor Ancochea, su conclusión. Bien, muchas gracias a los doctores Antonio León Jiménez, Antonio Hidalgo y Antonio Campos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Realmente el caso de don Ismael es muy ilustrativo, ¿no? Muy ilustrativo de una silicosis cristalina por piedra artificial. Sabemos que hay diferentes formas clínicas, aguda, crónica y dentro de esta la simple y la complicada. Es una enfermedad progresiva por inhalación de polvo de sílice procedente de conglomerados para fabricar encimeras de cuartos de baño y de cocinas. Hay unas características bastante típicas. Son varones, jóvenes. El tiempo de latencia en este caso es más corto que en la silicosis tradicional y tiene una evolución más agresiva que esta silicosis tradicional. De manera que hay que poner énfasis, una vez más, en la prevención, en la importancia de las mascarillas y de otras medidas preventivas. Ese polvo de sílice, a través de las vías respiratorias, va a llegar al alvéolo y ahí está el macrófago alveolar.
como célula reconocedora de antígeno y se desencadena una reacción inflamatoria que puede condicionar una fibrosis progresiva que potencialmente evoluciona a insuficiencia respiratoria. De manera que tengamos muy en cuenta esto. Dentro de las enfermedades intersticiales, en la anamnesis es fundamental preguntar al paciente por sus hábitos personales, sus aficiones y, por supuesto, por potenciales exposiciones laborales, como el caso de las neumoconiosis por exposición a polvos inorgánicos. Desde la cátedra Juan Roche Respira Vida, seguimos caminando juntos hacia una medicina personalizada y un abordaje integral de los pacientes con este tipo de patología.